Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de los tipos de datos dinámicos y estáticos. En primer lugar hablaremos de tipos de datos abstractos. Estos son entes que nos permiten almacenar datos, es decir, lenguaje de programación como Java, objetos y o primitivos, int, double, char, booleano, etc. Los arreglos son probablemente la estructura más usada de almacenar y ordenar datos dentro de la programación debido a la sintaxis para acceder a sus datos, ya que es muy amigable con el programador. Sin embargo, ofrecen ciertas desventajas. Por ejemplo, los arreglos tienen una capacidad de almacenamiento determinada y modificable para sus datos. Por ejemplo, los arreglos tienen una capacidad de almacenamiento determinada y no modificable, lo que transforma realmente en si queremos almacenar datos y saber cuántos queremos almacenar en total, o si cambiar de dato, la cantidad de datos es variable. Ejemplos de estas estructuras son las listas. Una lista almacena información del mismo tipo y la caracteriza de contener un número indeterminado de elementos, y estos elementos se mantienen en orden explícito. Este orden explícito se manifiesta en que sí mismo cada elemento contiene la dirección de la siguiente elemento. Una lista, una estructura de datos dinámica. El número de nodos puede variar rápidamente en el proceso, aumentando todas las inserciones o bien disminuyendo el número de nodos. Las pilas es una estructura que nos permite apilar elementos y recopilarlos en orden inverso, al cual apilar mediante operaciones desapilar. Esto es lo que conduce como estructuras LIFO, last in the first out. De esta manera, una pila suele tener tres operaciones básicas: apilar, añade un elemento a la lista; desapilar, retira un elemento a la lista, está vacía, comprueba si la lista está vacía. El lenguaje que contamos en la clase Stack es una librería de Java útil. Un punto útil es que la pila está heredada de la pila ActVector, que si podemos utilizar en varios elementos de la versión de la pila. Las colas es simplemente un lugar donde almacenar las cosas en teoría de la programación, donde estas cosas se insertan una detrás de otra para extraer siempre lo que hace por delante de una cola donde se muestra el primer elemento. Funciona como una fila de personas y esperan el turno para ser atendidas. La primera persona es atendida siempre en la fila, y cuando llegue a llegar una persona para querer incorporarla o adicionarla, debemos hacerlo detrás de la última persona. Las operaciones que se utilizan es el método push, que inserta; el pop, que recupera un objeto; y el top, para obtener el objeto de la cima de la pila sin extraerlo. El tipo de dato dinámico se encuentran los datos estáticos, que son las variables que solo reciben; los enteros, que son las variables que solo reciben valores carentes por la parte decimal. Estos pueden ser negativos o positivos, o también pueden ser negativos. Los reales, aquí los valores poseen una parte decimal, la cual puede también tener valores enteros. Suelen almacenar números de gran tamaño, que tiene parte decimal y parte entera. Los caracteres con 2 bytes de memoria con un rango de 0, 65 y 535 con descripción de carácter o símbolo no se realizan como tipo primitivo. Los booleanos con un rango de verdadero o falso de descripción de bandas puede tener más de 2 valores. El tipo de dato dinámico puede ser las listas enlazadas, que son las lineales. La lista enlazada en un tipo de dato abstracto que nos permite almacenar datos de una forma organizada, al igual que los vectores, pero a diferencia de estos, esta estructura es dinámica, por lo cual no tenemos que saber si es a priori los elementos que pueda contener. Es una lista enlazada a cada elemento del siguiente, excepto el último, que no tiene sucesor y el valor del enlace es nulo. Por lo tanto, los elementos que contiene el dato es almacenar el siguiente elemento. Los elementos de una lista suelen recibir también el nombre de una lista. Para que esta estructura sea un tipo de dato abstracto, la lista enlazada debe tener dos operadores asociados que permitan la manipulación de los datos. Los operadores básicos de la lista enlazadas, como por ejemplo insertar un nodo de dato por lista, pudiendo realizarse una inserción al principio. Los tipos de datos no lineales, como son los grafos. La teoría de los grafos en la implementación de un recorrido de profundidad y anchura, debido a un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices o nodos, una sección de pares de vértices llamados aristas, que pueden ser orientados o no. Típicamente un grafo se representa mediante la serie de puntos conectados por líneas. Existen muchas formas de representar los grafos. La más común es usar círculos para los nodos y las líneas de las aristas, lo cual puede moldear y luego implementar un grafo que consiste en un arreglo de nodos, la cual puede apuntar a nodos dentro de sí mismo. Particularmente puedo comentarles que el recorrido de profundidad consiste en tener un nodo para el inicio, adjuntarlo a la pila, verificar si la pila está vacía
o tomar una pila en el caso de que el último se ingresó y como lo marca lo visitado. El proceso que se toma es adjuntar la pila adyacente. Con esto sería todo. Muchas gracias.